Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Estamos aquí otra vez con la gracia del Señor para estudiar la palabra de Dios. Estamos dando secuencia en el estudio del libro maravilloso Historia de la Redención. Y llegamos hoy a un capítulo muy importante. El capítulo 27 de este libro trae por título Cristo traicionado. En ese estudio que estamos teniendo, en ese período que estamos estudiando, varias enseñanzas fueron dadas, ¿no es cierto?, a respecto de Jesús Cristo. Y este capítulo 27, Cristo traicionado, trae una historia muy marcante y muy triste a la vez, porque es muy doloroso cuando alguien es traicionado, ¿no es cierto?, pero aún más cuando es traicionado por sus amigos, por sus hermanos. Y eso pasó con Jesús. Lamentablemente, Judas, con su corazón egoísta, Judas lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Este capítulo le invito a estudiar más profundo y también buscar, marcar en sus Biblias las referencias que van a ser expuestas, ¿ya? Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes esta tarde, que este mensaje pueda encontrar espacio en nuestro corazón y que esta enseñanza pueda hacer una diferencia en nuestra vida cristiana, ¿ya? Vamos a empezar de lleno en este capítulo. El capítulo 27, y el primer párrafo de este libro dice así: se me llevó el momento cuando Jesús comía la Pascua con sus discípulos. Satanás había engañado a Judas y lo había inducido a creer que era uno de sus verdaderos discípulos de Cristo. Pero su corazón siempre fue carnal. Había visto las poderosas obras del Señor, había estado con él durante su ministerio y se había sometido a la abrumadora evidencia de que era el Mesías. Pero Judas era calculador y codicioso, amaba al dinero. Aquí viene una característica muy triste, ¿no?, de Judas. El momento que Cristo comía la Pascua con sus discípulos, Satanás trató de engañar a Judas, trató de trabajar en esta mente que estaba vuelta, ¿no?, a la codicia. Judas era codicioso, pero él se hacía una carpa, ¿no?, hacía como una máscara y se disfrazaba de discípulo, pero lamentablemente se estaba siendo utilizado por el diablo hacía mucho. Su corazón era carnal, no miraba las cosas espirituales, y lamentablemente sabemos lo que pasó con Judas. Y de todas las evidencias en este ministerio de Cristo, indicaba que Cristo era el Mesías. Y Judas lo creyó. Judas y los demás discípulos creían que Jesús era el verdadero discípulo. Pero Judas no quiso porque era calculador, era codicioso. Judas buscaba cada día poner su voluntad adelante de la voluntad del Maestro. Dice así: se quejó airado por el costoso perfume derramado sobre Jesús. María amaba a su Señor y él había perdonado sus pecados, que eran muchos. Había levantado de entre los muertos a su muy amado hermano, que creía que nada era demasiado costoso para ofrecerlo. Aquí nos indica que María compró uno de los más caros perfumes. Y este perfume, hermanos, estaba mucho más del alcance de una persona común. Una persona común no podía comprar el perfume de tan caro que era. Y el frasco era muy chiquitito y tenía una esplendorosa fragancia. Pero había muy poco perfume, ¿no es cierto?, en este vidrio, y era muy caro por la preparación y la dificultad de encontrar este perfume. Era muy rico.
Y en este momento Judas queda irado cuando ve a María poner este perfume, en los pies de Cristo. Para él era un desperdicio, ¿no es cierto? Para él era una cosa, pucha, ¿cómo vamos a conceber esta situación? Un perfume que vale meses de trabajo está desperdiciando en este momento. Y ahí él hace mención, ¿no?, que podría ser vendido ese material, que podría ser, no tendría que ser comprado a lo mejor y destinado ese dinero a los pobres. ¡Wow! ¡Qué buen corazón tenía Judas!, ¿no? Pensaba en los pobres, pensaba en los menospreciados, pensaba en las personas que tenían carencia, tenían necesidad. Pero, queridos hermanos, no era así. Judas pensaba en ese dinero en él. Él quería ese dinero para él. Dice así, la situación que pasó María estaba siendo acusada, ¿no es cierto? Y ahora estaba siendo condenada a una muerte terrible por piedras, ¿no es cierto? El apedreamiento era una muerte terrible y ahora era una condena para las mujeres que eran encontradas en adulterio. Entonces Jesús llegó, la perdonó y dio a ella una nueva oportunidad. Pero después pasó otra situación. Jesús resucita a su querido hermano. Entonces fueron muchos beneficios destinados a esta mujer llamada María. Y ahora ella estaba sumamente agradecida del Señor. Y cualquiera que fuera el precio de ese perfume, no era demasiado costoso para ella, porque nada podría superar el perdón de sus pecados, la conciencia tranquila, la oportunidad que dio Jesús. Podemos decir que lo salvó de la muerte, porque todos dejaron las piedras y se arrancaron, porque todos tenían pecado. Y Jesús dijo: tampoco te condeno, vas y no peques más. Y ahora llega este momento que Judas ahora empieza a acusarla, ¿no? ¿Cómo desperdiciar un perfume tan caro, siendo que podría tener investido ese dinero para los pobres? Pero mientras más caro fuera el perfume, de mayor manera podría él expresar su gratitud para el Salvador, ¿no?, dedicándole este perfume. Judas, como excusa por su codicia, sugirió que el perfume podría haberse vendido para dar el dinero a los pobres, pero no se trataba de la preocupación por ellos, porque era egoísta y a menudo se apropiaba de su propio uso, de lo que se había confiado con fin de que fueran dados a los pobres. Queridos hermanos, qué situación terrible. Judas era tesorero, Judas participaba de las finanzas del ministerio de Cristo. Todo el dinero que era destinado a los pobres, Judas desviaba, ¿no es cierto? Entonces el dinero que fueron enviados para enviar a los pobres, Judas lo desvió para él. Entonces él no pensaba en este momento, ¿no es cierto?, que la mejor situación sería de vender ese perfume y entregar a los pobres. No, él quería ese dinero para él. Para él era un desperdicio muy grande, ¿no es cierto? Dice, Judas no se había preocupado con la movilidad, con la comodidad, y ni siquiera de la necesidad de Jesús. Pero la excusa de su codicia a menudo se refería a los pobres. Este acto de generosidad por parte de María construyó una tajante reprensión a su carácter codicioso. Y ya estaba preparado el camino para que la tentación de Satanás encontrara franca y acogida en el corazón de Judas. Los sacerdotes dirigentes de los judíos aborrecían a Jesús, pero la multitud que apiñaba para escuchar las palabras llenas de sabiduría y para presenciar su poderosa obra,
la gente se sentía impulsada por él, más profundo interés, y seguía ansiosamente al maestro, ¿no? Para escuchar las instrucciones del maravilloso maestro. Muchos de los dirigentes creían en él, pero no se atrevía a confesar su fe para que no fuera despedido de la sinagoga. Es interesante que muchas personas, de los dirigentes, de los sacerdotes, creían en Jesús, pero no podía confesar esto, no podía expresar esto para no perder sus posiciones dentro de una gobernanza, ¿no? Y esta generosidad por parte de María trajo aún más la evidencia del malo carácter que tenía Judas. Y Satanás ahora aprovecha de esta franca y acogida, ¿no?, del corazón de Judas para empezar a trabajar. Y es interesante, ¿no?, que los judíos buscaban a escuchar las enseñanzas de Cristo. Muchas de las personas que nos cercaban querían escucharle. Es cierto que muchos seguían por los panes, por los peces, para comer, para estar en compañía, pero muchos buscaban las sabias enseñanzas de Cristo. Los sacerdotes y ancianos dijeron que algo había de hacer para apartar de Jesús la tentación de la gente. Temía que todos los creyentes lo creyeron en él. No se sentía seguro, tenía que perder su puesto o dar la muerte al Señor. Llegó una oportunidad que ahora ellos se sintieron apretados, ¿no? Que la gente lo seguía, muchos lo seguían a Jesús, y sabía si diera la muerte a Jesús en este momento, más personas se despertarían para el Maestro. Y es interesante que dice que ellos tenían miedo de perder su puesto, ¿no?, dando la muerte a Jesús. Y después de darle la muerte, aún había quienes serían monumentos vivientes de su poder. El Maestro había resucitado a Lázaro de entre los muertos, y los dirigentes temían que si daba la muerte a Jesús, el resucitado daría testimonio de su grandeza, ¿no es cierto?, y de su poder. La gente lo agolpaba para ver lo que había regresado de entre los muertos, y los dirigentes decidieron eliminar a Lázaro para también terminar con ese entusiasmo. Entonces podrían lograr que el pueblo volviera a las tradiciones y la doctrina de los hombres, para diezmar el eneldo y el comino, y de nuevo podría ejercer la influencia sobre él. Se pusieron de acuerdo para prender a Jesús mientras estuviera solo, porque se trataba de arrebatárselo de la multitud cuando la mente de la gente estaba concentrada en él. Esta los apedrearía, ¿no es cierto? Judas sabía cuán ansioso estaba de prender a Jesús y se ofreció a los príncipes del sacerdote y ancianos para venderlo por unas cuantas monedas de plata. Su amor al dinero indujo a traicionar a su Señor para ponérselo en las manos del siervo enemigo. Qué triste, hermano. Judas sabía que muchos buscaban a Jesús. Por la situación que pasaba, todos buscaban a Jesús para prenderlo, ¿no es cierto? Los sacerdotes se preocupaban con Jesús en esa situación, para que la gente no podría seguir a Jesús. La multitud ya era demasiado grande y ellos estaban perdiendo poder por los seguidores de Jesús. Y ahora Judas se ofrece, ¿no?, a los príncipes de los sacerdotes para entregar al Salvador, para venderlo, ¿no es cierto? Dice: Satanás estaba obrando directamente por intermedio de Judas, en medio de las escenas impresionantes de la última cena del traidor. Estaba trazando planes para entregar a su maestro. Como pensar, Jesús dijo
con pesar, Jesús dijo a sus discípulos que todos ellos se escandalizarían. Y él y aquella noche. Pero Pedro afirmó vehementemente que si todos los demás se escandalizaban, él no lo haría. Jesús le dijo: Satanás, o has podido para zarandearlo como el trigo, pero yo he rogado por ti y que no falte tu fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. En este momento Pedro, ¿no? Siempre Pedro iba adelante, quería tener un destaque entre los discípulos, y Pedro dijo que si todos lo escandalizasen con Cristo, él no escandalizaría. Dice: en el jardín vi a Jesús en el jardín con sus discípulos. Con profundo pesar le suplicó que lo velara y oraba con él para que traera y para que no cayera en tentación. Sabía que su fe sería probada y su esperanza resultaría fallida, que necesitaría toda la fortaleza para que pudieran lograr como resultado de una estricta vigilancia y la ferviente oración. Con fuertes clamores y llanto Jesús oraba: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Jesús oraba en agonía. Estaba con Dios en este momento. Grandes gotas de sangre sudaba Jesús. Se caía de su rostro. Dice que en el jardín los ángeles miraban con mucho entusiasmo. Se reunía en este local. Miraba desde el cielo, contemplando la escena, estas escenas como testigo, ¿no? Y ahora se fortalecía el Hijo de Dios en la oración, en su angustia. No había gozo en el cielo. Los ángeles depusieron sus coronas y dejaron sus arpas. Contemplaron con profundo interés el silencio de Jesús. Quería rodear al Hijo de Dios, pero el comandante de los ángeles no lo permitió, para que al contemplar la traición de que él sería objeto de Cristo, se decidieron a librarlo. Porque el plan se había sido trazado y se tenía que cumplir. Después de orar, Jesús se acercó a su discípulo, pero este estaba dormido. Estaba durmiendo. En esta hora tremenda, no gozaba de la simpatía ni de las oraciones de sus discípulos. Pedro, tan celoso, poco tiempo antes dormía profundamente. Jesús le recordó sus declaraciones determinantes y le dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mateos 26, versículo 40. 3 veces el Hijo de Dios oró con agonía. El Getsemaní en el jardín fue un momento terrible de agonía para el Señor. Él oraba muy profundo, y esta agonía, él quería que sus discípulos lo acompañaran en oración, pero sus discípulos, al contrario, ¿no? Se dormía profundamente. Y ahora él lo insulta, ¿no? Lo advierte, perdón. Dice que una hora no podría velar conmigo. Siendo que Pedro, pocas horas antes, Pedro declaró que mientras que todos podrían desapuntar a Cristo, que todos podrían traicionar a Cristo, pero él no. Pero ahora dormía profundamente en una tranquilidad de la envidia, ¿no es cierto? Judas traiciona a Jesús. Llega el momento terrible.
Entonces apareció Judas con un grupo de hombres armados y acercó como de costumbre, ¿no? Se acercó como de costumbre a su maestro para saludarlo. Y el gran grupo rodeaba a Jesús y él entonces se manifestó y preguntó, ¿no? ¿A quién buscáis? Soy yo. Cayeron de espalda al suelo. Los soldados se cayeron, hermano, con profundo poder. Jesús formuló la pregunta para que pudiera ser testigo de su poder, que tuviera la evidencia de que podría librarse de sus manos si lo quería. No había más evidencia que Cristo era el verdadero Mesías. Cuando Él habla, todos los soldados se caen. Pero ahora, cuando se levantan los soldados, Pedro desvaina su espada y ahora parte en contra de uno de los soldados y lo corta una oreja. Pero Jesús lo reprende, ¿no? Jesús lo reprende. Ahora Jesús, en este momento, demuestra también mucho poder, ¿no? Dice, parte del párrafo dice así: ¿acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 53. Vi que cuando pronunció estas palabras, el rostro de los ángeles se animó de esperanza. Quería que este momento, y allí mismo, rodeaba con su comandante y para dispersar, ¿no?, la irada multitud. Pero nuevamente el pesar se apoderó de ellos cuando Jesús añadió: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de lo que es necesario que se haga? Los corazones de sus discípulos también se hundieron, y la desesperación y la amargura y la amarga frustración cuando vinieron a Jesús permitía que sus enemigos los llevaran. Los discípulos temieron por su propia vida y todos los abandonaron. Huyeron. Jesús quedó solo en la mano de una turba asesina. Oh, qué triunfo fue ese para Satanás, ¿no es cierto? Satanás ahora estaba feliz porque había alcanzado su objetivo, pero no sabía que su oportunidad estaba pasando. Y qué tristeza y pesar para los ángeles de Dios. Muchas legiones de ángeles estaban dispuestos a descer para salvar a Cristo, para sacar a Cristo de esa situación, pero no fue dejado. Frente a cada una de las cuales había un ángel comandante de elevada estatura, fue enviada para ser testigo de la escena y los envió para que registrara todo insulto lanzado contra el Hijo de Dios, toda crueldad practicada con él, para anotar todo espasmo de angustia que Jesús sufriera. Porque los mismos hombres que se unieron en esta terrible escena lo verán todo de nuevo impreso y vivido en esta característica. Queridos hermanos, Cristo traicionado. ¿Será que yo y usted también estamos traicionando a Jesús? ¿Será que nosotros en nuestra vida diaria estamos negando a Cristo? ¿Estamos traicionando a Él por nuestra vivencia diaria? ¿Será que en mi viver en mi universidad, en la escuela, en mi trabajo, yo estoy negando a Cristo? Muchas veces vivimos en una comunidad, vivimos en un departamento donde nuestros vecinos no conocen a Cristo, porque estamos negando a Jesús. Muchas veces salimos a la iglesia con la Biblia escondida dentro de un bolsón, de una bolsa, de una cartera, y muchas veces nos presentamos a Jesús
como nuestro Salvador personal. Muchas veces estamos haciendo el mismo papel de Judas. Quizás nos estamos vendiendo por 30 monedas de plata, pero estamos vendiendo por un plato de comida, estamos cambiando por una posición en la sociedad. Que Dios pueda bendecir, que podamos encontrar nuestras respuestas, que podamos encontrar a Cristo, que podamos vivir en una vida correcta y fiel a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga, que Dios nos dé su gracia para que podamos ser discípulos fieles de Cristo. Amén.